Se dice que cuando cae la noche en Tokio es cuando uno realmente puede ver la otra cara de Japón. Así que, sin más miramientos, pues vamos a pasar toda una noche de fiesta por la ciudad a ver qué sacamos en claro, tratando de ir a los sitios más raros y surrealistas como un restaurante de vampiros, los dichosos Toyoko Kids, un sórdido callejón de máquinas expendedoras, conocer a la DJ más longeva del mundo, Momomaru. De momento, para ir calentando la tarde, me ha dado por ir a una tienda especializada, muy especializada supuestamente en cine de género y de terror. Lo que sí que me he encontrado nada más salir del metro y que creo que es bastante reseñable son a las Chica Idol, que en principio no tiene nada de malo, son simplemente jóvenes que tratan de buscarse la vida en el mundo de la música desde lo más underground o tocando directamente en la calle, y para un grupo pues muy reducido de fans. Pero luego de repente te topas con esto, dice uno, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Una chiquilla que ni por asomo roza los 18, rodeada de señores que claramente alcanzan la cuarentena, a cada cual con el objetivo más gordo montado en cámara. ¿Y esta chica está sola? ¿Hay alguien tutelando todo esto? Demasiados interrogantes. Y ojo también al bailecito, que tampoco es cualquier cosa. La canción, por lo que he mirado, es de un grupo surcoreano llamado Mamamoo. Y no quiero ser yo quien juzgue a esta gente sin conocer bien su cultura, pero es que ojo a la marabunta de señores. Pero bueno, que al final me estoy desviando yo de mi ruta inicial, que era venir a este Video Market, que al parecer es una tienda especializada en películas de terror y de culto en formato físico para los muy coleccionistas. Y la verdad es que así ya de entrada la tienda la tiene muy elegante en su decoración. Dejaré toda la información y enlaces de los sitios por donde vaya pasando en la caja de descripción del vídeo. El local en sí no es muy grande, que digamos, pero el arsenal de películas que tiene aquí montadas este hombre no es poca cosa. Se ve que está especializado principalmente en cine de importación y rarezas. Y la verdad es que en precio no es que sean muy asequibles, porque 7.000 yens vienen a equivaler unos 40 euros o dólares al cambio. Que vale que son ediciones especiales y en Blu-ray, pero bueno, obviamente también el tema de la importación pues no es que abarate el coste. Y es que uno encuentra aquí auténticas obras maestras. Esta otra, pues cine de autor, oye, es Cinema Verité. Tú fíjate, esta pues tampoco puede ser mala, obviamente, con un juguetito de un ataúd y un conde Drácula incluido, que probablemente sea mejor el juguetito que las propias películas, pero bueno, al menos no está mal de precio, oyes. Otra película con contenido extra. Que vete tú a saber, vamos. Esta sí es una buena película de cuando se hacía cine X creativo. Vamos, que aquí hay buena mandanga. Lo que no sé es hasta qué punto compensa el seguir viniendo a tiendas físicas a comprar este tipo de productos. A no ser que seas muy nostálgico o quieras venir aquí a compadrear. Supongo que algo se aprecia, que uno es medio fan de este género. Aparte que luego de fiesta pretendo encontrar un garito que está supuestamente todo atrezado a base de películas de terror y demás. Si es que tienen aquí hasta las primeras cutre ediciones estas que sacaba Something Weird en DVDs grabables. Que vale que era un poco material Lost and Found, pero... Mira, incluso tienen aquí un rinconcito de buen VHS añejo. Vamos, que un sitio altamente recomendable y selecto para todo el que sea fan de este género. Próxima parada, pues ya directamente Kabukicho, que es una de las zonas por excelencia para salir de marcha junto a Shibuya. Y por cierto, seguramente todos los que hayáis venido ya a Japón os habréis fijado en todas estas señales en el asfalto con unas Gs, que vosotros diréis, ¿y esto qué puñetas es? Pues no es ni más ni menos que las vías de escape más rápidas ante un inminente ataque de Godzilla. Pues la verdad es que ya me gustaría, pero en realidad son simples señalizaciones que indican hacia dónde se dirigen las tuberías del gas. Y después de esta chanza, pues ya sí podemos ir yendo a la plaza en donde se encuentran los famosos Toyoko Kids y a ver qué ambiente y qué realidad hay por aquí a estas horas de la tarde, que son poco más de las 8.
Y los llamados Toyoko Kids pues son principalmente adolescentes que se han visto empujados a salir de su círculo familiar, por los motivos que sean. Y por aquí se quedan, pues malviviendo y haciendo un poco vida homeless, hasta que la policía o servicios sociales, que no me queda muy claro si los hay siquiera aquí al respecto en este asunto, los retorne a su casa. Por lo que se ve, simplemente controlan que no se despendole demasiado toda esta zona y poco más. Puede que algunos incluso acaben volviendo a sus casas porque ven que todo este entorno pues no les compensa respecto a sus desestructurados hogares. Es cierto que para los estándares que por aquí se manejan, esta plaza sí se ve un poco en la mugre. Sobre estas horas pues ya se empiezan a ver grupos de personas aquí echando la tarde y de cháchara, o incluso gente aquí montando sus picnic. Y a mí me da la sensación que hay gente que sí, vale, vendrá de familia desestructurada y viene huyendo de algo, y otras que quizá lo que vienen aquí es hacerse el guays. Que al parecer pues se anda también poniendo algo de moda el venir aquí los fines de semana a integrarse en todo este entorno underground, pero sabiendo que obviamente luego pues te espera en casa una camita bien calentita. Y lo más triste es que muchas de estas chicas, que sí están en los verdaderos fondos bajos, pues te las encuentras en calles aledañas, dando un pasito más allá de la mendicidad y ofreciendo otro tipo de servicios. Y es que por aquí incluso el Konbini de la plaza está un poco de aquella manera. Y esto ya es una duda existencial mía, pero este lavabo ¿a quién va dirigido? Porque es que te llega literalmente a la altura de la rodilla. Y por cierto, ¿recordáis lo de las chicas idol de antes, no? Pues ojo, ojo. Que oyes, que tiene por así llamarlo hasta un manager y todo. O vete tú a saber quién es ese señor. No quiere pensar que el padre, aunque tampoco es que diga mucho a su favor. Y en realidad todo esto era de paso para dirigirnos a uno de los pocos sitios que quedan aún en pie sin ser demolidos y convertidos como mínimo en centro comercial. Y es una zona de bares llamada Golden Gate y que está organizada en pequeños callejonzuelos con minúsculos izakayas en donde poderte tomar un algo. La zona está bastante intacta respecto a cómo era posiblemente la vida nocturna de posguerra, y todo esto era un punto bastante caliente. Eso sí, actualmente está más lleno de artistas y bohemios que de otro tipo de delincuentes. Y de turistas, por supuesto. De momento nos hemos subido una de estas escaleras de prácticamente 90 grados y a ver si nos podemos calentar un poco el gaznate. Y aquí ni cerveza ni sake, directamente hemos ido al guarreo, a un buen licorcito de melocotón, con sus 14 grados. Y cómo se nota que todo esto ya está orientado más hacia el turista, porque todas estas aclaraciones no suelen tener que indicársele al que es local. Y bueno, pues a vuestra salud. Y no me pude ir sin visitar el baño, que son lugares siempre recomendables en la vida, y sobre todo en Japón, que los suelen tener la mar de atrezaos. Y hostias, aquí tienen otro lavabo de estos que te llega por la rodilla. ¿Pero esto qué es? ¿Por algún tema woke con la condroplasia o algo? Los japoneses no son tan bajitos. Bueno, no sé. El caso es que ahora ya sí que nos dirigimos al Death Match in Hell, que es este local así dedicado al buen cine, que por supuesto estaba únicamente lleno de extranjeros flipados de mi calaña. Era obvio que todas las bebidas no podían estar a otro precio que no fuese el de 666 yens. Yo me he pedido un destornillador y a escudriñar el entorno. Hombre, el sitio está guapo decorado con sus cintas VHS retro en barra, pinflamingos ahí de fondo, fan de la troma, vamos, un tío gourmet. Eso sí, el baño, qué decepción el baño, vamos. Es que tú fíjate qué impersonalización, que es que ni puesto de encargo, que te sales ya casi indignado de aquí.
Si es que detalles como estos son los que te llevan a pique un negocio. Al final para mí, pues un 6 de 10. Bueno, quizás un 7 si justo coincide que acabas de visitar un tal Video Market. Realmente lo interesante de esta zona es investigar por ahí colándose en sitios, porque justo al lado había una ventana de la que salía un sonido noise industrial que, oye, es que uno no se privó de asomar por ahí discretamente el hocico a pesar de las advertencias. Y el siguiente punto en esta ruta pues es ir a cenar con Momomaru. Que no os creáis que se encuentran rápido muchos de estos sitios, porque las indicaciones son las justas, que puede encontrar uno a base de 4 imágenes de referencia en Google o Instagram, y que luego cuando llegas ahí pues no coincide un carajo. Y vosotros me diréis, ¿pero qué mierdas es Momomaru? Pues Momomaru es esto, incluso esto. Vamos, que es que como para no venir. Y creo que me estoy viniendo arriba demasiado rápido, porque luego aquí abajo nada más que hay un garito con un cierre a medio echar que... Venid. Vamos. Está aquí, solo que lo tiene como en plan clandestino. Es que pone membership only, Claro. en el Instagram. Que pone solo miembros en el Instagram. Mira qué jaleo hay ahí dentro. Mira qué jarana. Al final la investigación pues sí ha dado sus frutos, porque es seguro que este es el sitio, pero por lo que se ve su accesibilidad no está tan así abierta para cualquier mundano. Y haciendo aquí el tolili de pura chiripa, pues han salido 2 clientas que, oye, igual gracias a ellas, que se han ofrecido amablemente a comentarle la movida a Momomaru, pues llegamos a contactar con él por Instagram o algo y se consigue reserva para otra noche, porque lo que es hoy sí que no vamos a entrar. Y a grandes males, pues, joder, peores remedios, porque nos hemos venido a cenar a un café de vampiros, que creo que luego ni está abierto hasta el amanecer, y en donde además los camareros, pues, te atienden con desdén, claro. Porque al fin y al cabo, tú no dejas de ser su alimento, ¿no? Que viene aquí a pagar por ser alimentado. No sé si se me entiende a dónde quiero ir a parar. Por la afluencia de gente y las horas, creo que debíamos ser las primeras víctimas de la noche. Aparte de que no dejaban grabar, o al menos no a ellos. Quizás por temor a no verse reflejados en el sensor de la cámara. Y este va a ser el nivel de comedia vampírica, ya os lo aviso. Tienen su carta de cócteles a unos 6 euros o dólares al cambio. Y luego una especie de menús degustación así cerrados de en torno a 22 euros. Y otro algo más caro de unos 30. Nosotros, por supuesto, hemos pedido los más baratos. Eso sí, mientras esperamos la comida nos hemos puesto a escribir a Momomaru a ver si hay suerte y logramos que nos acepte una reserva o algo. La comida, pues visualmente es bastante efectista, como era de esperar, y en lo culinario, pues probablemente pues, será más austera, como es lo habitual en cualquiera de estos restaurantes temáticos, que es para lo que viene uno de estos sitios, para el show y la mamarrachada. Al final el menú consta pues de un carpaccio en forma de florecillas para compartir, una ensalada pues sensata, sin más, unos sobres crepes de jamón y queso, cócteles con lucecillas LED, que eso siempre viste muchísimo. Y en esta línea va todo, pasta, un poco de pollo con fuegos fatuos. En resumen, pues a pesar de lo kawaii, la comida siempre puede ser peor. Y que ciertamente por 120 euros para 4 personas pues tampoco es que haya sido caro. Eso sí, si es tu primera vez en Japón, sí creo que existen antes que esta muchas otras actividades más convincentes. Como por ejemplo la que vamos a hacer ahora, que es ir a conocer a la DJ más longeva del mundo. Eso sí, mientras íbamos al garito nos respondió Momomaru, así que al final no nos vamos a quedar con las ganas. Resulta que la DJ más anciana del mundo, o sea, DJ Sumi Rock, calza actualmente 89 añazos. Y ha coincidido además de pura chiripa que va a pinchar en un garito en el de Cabar estando aquí nosotros. Porque por lo que sea, tampoco es que ofrezca excesivas sesiones al año esta señora, obviamente. Además que al parecer su actividad principal realmente es la de estar en un restaurante de cocinera haciendo dumplings, por aquí en la ciudad de Tokio. El precio de la entrada pues varía según tu sexo y falta de ropa. Yo está claro que tuve que desembolsar los 4.000 yens, aunque el precio normal de la entrada, si es fuera de una fiesta especial, está en torno a los 1.000 yens.
Y creo que hemos venido un poco pronto, porque no es que esté esto todavía muy ambientado, pero bueno, así da mejor margen a escudriñar el garito. Las copas la verdad es que no están en absoluto nada caras, a menos de 4 euros o dólares al cambio, por muy de garrafón que pudiesen llegar a ser. Y aprovechando que ahora no hay mucho meollo, pues vamos a ir a los baños que se pronostican... pues pura fantasía, vamos. Y es que no me cansaré de instar a la gente a que visite los baños, pero en cualquier país del mundo, vamos, porque puede que así en un mal despiste pues te lleves una grata sorpresa en interiorismo. Vamos, no me diréis que no se debe cagar aquí bien con todos estos motivos aquí en el techo. Y eso sí, aunque hayas llegado temprano, a nada que te descuides, puedes pasar de esto a esto. Es cierto que yo esperaba un ambiente lúdico, pero la verdad es que toda esta jarana me ha sorprendido un poco de más. La entrañable DJ Sumi Rock pues no ha estado por aquí mucho más de una hora, porque supongo que siempre se ha arriesgado a estas alturas a andar testeando a ver hasta cuánto te aguanta la maquinaria. Y la verdad es que aquí el ambiente pues es que entre gaijins, o sea, extranjeros, locales, bailes efusivos, un poquito de burlesque, pues es la mar de distendido, oyes. Y por supuesto, pues todo esto orbitando en torno a DJ Sumi Rock, que es el verdadero centro de atención y que no se iba a poder escapar de tener que atender unas cuantas fotitos selfies y recibir muchísimos saludos de afecto. Y uno de los anacronismos que me ha sorprendido y que aún aguantan en la noche de Japón es esto, que gracias a Dios no todo el mundo se andaba metiendo pitis entre pecho y espalda y el ambiente era respirable. Y por supuesto todo el show este de burlesque stripper, que bueno, que bonito es, pero digo stripper porque los tíos metían billetitos en los tangas de las chicas o se los hacían entregar de maneras ingeniosas. Incluso algunos de ellos pues daban dinero a otras chicas, a ser posible extranjeras, para que les dieran dinero a las stripper y ya pues doble combo de morbo, supongo. Y bueno, creo que ya es hora de arrastrarse a algún taxi que nos lleve al hotel, porque aún quedan días por delante y sobre todo nuestro logro más importante. Pues nada, aquí estamos de nuevo dirigiéndonos hacia Momomaru, pero no sin antes ya de paso asomarnos por la famosilla y sórdida esquina máquina de vendings, a ver qué es exactamente esto que se puso tan de moda en cierta época por YouTube. Y la verdad es que el sitio pues sí tiene un ambiente un tanto singular. Ya solo el tener que salir así de estos pasillitos angostos, pues oye, tiene su encanto. Y en principio los productos pues tampoco resultan tan alocados. Unas bebidas panda, un mecherito Zippo, unas bolas de golf. Lo que sí igual resulta más misterioso son estas cajas envueltas en papel de periódico y con un texto que a saber qué es lo que pone. Un miembro del club de sumo de la Universidad de Waseda fue arrestado por cargos de marihuana. La Universidad de Nihon también celebra una fiesta sobre el cannabis. Miembro de la junta directiva, el presidente no tiene capacidad de liderazgo. Cannabis, estimulantes y gomitas de cannabis comestibles legales se venden abiertamente en las calles. Vale, que la traducción quizás no sea la más precisa, pero ya con estas premisas esto me obliga claramente a pagar lo que sea por extraer una de estas cajitas. Por cierto, buen amasijo de cables. Y bueno, pues esta es la cajita, a ver qué leches hay dentro, estoy totalmente intrigado. De momento tu historia inmersiva y dramática sobre un chaval que trabaja en una cadena de comida rápida y es un tanto adicto al alcohol y al pachinko y al parecer acaba luego encontrado de muy malas maneras en su casa.
por no decir que directamente cerró sesión por sí mismo. O sea, ese drama social ya no te lo quita nadie. Y luego pues qué mierda es esta que te encuentras aquí en la caja, pero si son unos puñeteros dulces. O sea, ¿se puede hacer mayor clickbait en la vida y quedarse tan anchos? Y no creo en absoluto que un mal puñado de galletitas cookies alivien este disgusto. Bueno, pues ya está, aquí hemos venido a jugar y en esta ocasión pues hemos perdido claramente. Bueno, pues por fin ya estamos en el hogar de Momomaru, que no es ni más ni menos que este local que tiene por la zona de Shibuya y que pronostica una noche de auténtica locura y petardeo. Y la cosa ya empieza fuerte, porque estamos aquí ya solos en plan pase privado, mientras elegimos algo de la carta, y por supuesto con Momomaru colgado del techo. Y ya empezaron las primeras chanzas y alcoholes, faltaría. Y mira que toda esta parte ya con dejarla así directamente en crudo se va a explicar muchísimo mejor que andando yo aquí colando cualquier tipo de palabras. Estaba claro que la comida como cena pues no iba a ser de mucha calidad y más bien para salir del paso. O bueno, como simple herramienta para la clásica broma picaresca de turno. Pero vamos, que mientras no falte cerveza, sake y cachondeo, pues es que eso al final es lo que verdaderamente se valora, joder. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¡Momomaru! No, it's any beans. What's in my mind? A partir de aquí es donde se está empezando ya todo a desmadrar, interactuando con la gente local, que bueno, que es lo bonito. Y también creo que está ayudando bastante el uso y el abuso de los brindis de sake, que oye, pues da mucha algarabía. Y para adentro. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Beautiful! Y bueno, pues en este punto ya vamos totalmente cocidísimos, yo ya no entiendo nada. Y es el mejor momento de ir pidiendo ya la cuenta. De una. No derrames. De una. Ya, now. De una. Dios mío De de una. my life, tío. De cuatro no va a aceptar. Una mesa de calidad, de haber disfrutado. A ver, es que ni se entiende, joder, ni se entiende. 48.000. 48.000 y es que hijos de puta. Hostia, 60 euros por persona, cuidadico, que parece que no, pero es un dinero, No, pero yo pago un 30% más. Incluso borracho es un dinero. Y bueno, pues ya está, a soltar billets. Y si lo medita ya uno desde la sobriedad, pues en realidad tampoco es tan exagerado el coste.
ya que cualquier restaurante temático con show como tipo Robot Restaurant pues te hablan 60 euros tranquilamente. Y por Momomaru, por supuesto, después de lo que ha costado, pues prácticamente lo que nos hubiese pedido. Y ya nada, pues a despedirse y a intentar arrastrarse uno hacia el hotel, ya sea en taxi, u otra opción que tampoco es desdeñable es caerse muerto en cualquiera de los cibercafés que pueda haber por la zona, que por el equivalente de 12 euros que te pueda costar un taxi, te puedes tirar ahí 6 horitas hasta que amanezca y poder coger el primer tren de la mañana.